Gloria a Jesús. Dios nos bendiga a todos, hermanos, esta tarde. Damos gracias a nuestro Dios por esta maravillosa bendición que Dios nos permite estar congregados para poder, hermanos, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Creo que para todos es un gozo estar en la casa del Señor, ¿verdad? Porque a este lugar usted y yo sabemos a lo que venimos, y venimos a rendirle culto al Señor y a poder alabar y glorificar su nombre. Así es que bienvenidos todos, hermanos, de donde quiera que usted haya venido. Bienvenido esta tarde a la casa del Señor. Qué bueno que Dios ha puesto en nuestros corazones acercarnos a la casa del Señor, ya que en el tiempo que estamos viviendo hasta eso se está perdiendo en las iglesias el deseo de culto, pero gracias al Señor que todavía en la iglesia Mirna de Pastepec que no se ha perdido eso, ¿verdad? Damos la gloria a Dios por ello, hermano. Así es que bienvenido nuestro amigo Antonio, ¿verdad? Dios le bendiga, bienvenido esta tarde. Deseamos con todo el corazón que esta hermosa hora pues se vaya con Jesucristo en su corazón, ¿verdad? Así es que todos bienvenidos. Si hay algún hermano que nos acompaña, bienvenido también en esta tarde. Se llegó el momento, hermanos, de escuchar la palabra del Señor. Decirles que no ando tan bien de salud, pero con la ayuda del Señor vamos a hablar un poquito que el Señor nos dé. Póngase sobre sus pies y vamos a buscar la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 11, para la gloria de nuestro Dios. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 11, para la gloria de nuestro Señor. Cuando usted lo tenga, responde con un amén y juntos leemos la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Lo leemos todos juntos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice a la letra: lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Puede sentarse. Con la ayuda de Dios quiero titular este mensaje: diligentes en la obra de Dios. El apóstol Pablo desde Corinto estaba, hermanos, escribiendo esta carta a los hermanos romanos y les estaba dando instrucciones, les estaba dando a conocer los deberes cristianos y mencionó varios puntos importantes que creo que usted y yo ya lo hemos leído. Y hermanos, vemos también algo maravilloso que en este pasaje que hemos tomado, lo que el apóstol Pablo quiere dar a entender a los hermanos romanos. Y lo que él dice, lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todos conocemos la historia del apóstol Pablo, la condición en la cual él se encontraba antes de venir a Jesucristo. Antes que Jesús llegara a su corazón, conocemos la condición de él y sabemos lo que él hacía. Era terrible lo que pasaba con este hombre, pero cuando se encontró con el poder del Evangelio, él tuvo que doblegarse y arrepentirse de sus pecados y servirle al Dios de la gloria. Y él, hermanos, cuando habla de esta manera, es porque es un hombre ejemplar. Cuando él dice en lo que requiere diligencia, es porque Pablo era diligente. Diligencia significa, hermanos, hacer algo con dedicación, hacer algo con esfuerzo. Eso significa diligencia, hacer algo a la rápida, pero con conocimiento y sabiduría para que salga bien. Y esto es lo que Pablo quería, que los romanos hicieran las cosas bien, que lo hicieran con diligencia y que no fueran perezosos. Porque en ese lugar había necesidad de predicar el Evangelio. En ese lugar había necesidad de que hubieran hombres con deseo, hombres con ganas de servir al Señor con todo el corazón. Porque ahí Dios había salvado personas, había rescatado personas que Dios usó al apóstol Pablo para que esas almas se convirtieran al Dios Todopoderoso. Pero Pablo también ahí les dice que como Dios los había salvado, también era necesario de que sirvieran a Dios. No sé usted con
con qué propósito vino el Evangelio, pero yo creo que todos hemos venido con el deseo de servir, ¿verdad que sí? Porque sin que antes nadie nos amara tanto, Jesús nos amó con todo el corazón. Él nos ama, y si Él nos ama, nosotros también tenemos que amarle, y algo en el cual podemos demostrar que nosotros amamos a Dios es el servirle con todo el corazón en la obra, porque sin duda alguna la obra necesita obreros, porque eso es lo que dijo Jesús: rogar al Padre que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. En ese entonces también los obreros escaseaban. Y bueno, en este tiempo lastimosamente también, pero gloria a Dios porque todavía estamos escuchando palabras para que nos volvamos y podamos servirle al Señor con el corazón como la primera vez. Como desde la primera vez que Jesucristo nos encontró a nosotros. Con qué pasión venimos al Evangelio, con qué deseo venimos al Evangelio, que no importara que viniera con un dolor de cabeza, no importara cómo viniera, con qué condición, pero el deseo de Él era servirle al Señor. No sé si todavía mantiene ese deseo, pero el deseo que debe mantener la iglesia es servirle al Señor, porque si hay alguien que necesita nuestro servicio, si hay alguien que necesita o que merece nuestro servicio, es el Señor Dios Todopoderoso. Y Él merece que le sirvamos con el corazón. Él merece que le sirvamos con toda devoción, con pasión, sin tener miedo a nada. Hermanos, sin ir así, sin temor, sino servirle con el corazón, porque el que le sirve a Dios le va bien, porque Dios no le paga mal. Aquel que le sirve bien es el diablo, el que le paga más mal, que más bien le sirve. Pero el que le sirve a Dios en la obra, Dios lo recompensa. Diligencia en la obra de Dios. Y cuando digo que Pablo era ejemplo, es porque él, hermanos, vemos un hombre de Dios dispuesto para toda buena obra. Imagínense todos los procesos que pasó, las circunstancias que le tocó pasar, porque en algunas ocasiones cuando le escribía a algunos hermanos, algunas veces desde la cárcel les estaba escribiendo. Imagínense, él hasta desde la cárcel hacía la obra de Dios, aunque estaba encarcelado, pero la pasión de él por servir a Dios no estaba encarcelada. Había un deseo profundo en este hombre, y eso es lo que debe despertar en nosotros, un deseo profundo por servir en la obra del Señor. Porque si Dios lo trajo a este lugar, no crea que es solo para que esté sentado en esa sillita, sino para que le sirva, para que trabaje en la obra, porque aquí en el Evangelio hay trabajo, hermano, y para todos, para los jóvenes, para los ancianos, para todos hay trabajo. Yo no sé por qué hay gente que dice: bueno, yo no hay en qué trabajar. Hay trabajo, trabajar es que tú no quieres, pero si tú quieres trabajar en la obra del Señor, aquí hay trabajo. Porque el problema es que a veces la gente trabaja hasta que le deneguen un privilegio. Si no me delegan como diácono, yo no voy a los cultos. Si no me delegan como diaconisa, yo no me acerco a los cultos de ancianas. A veces lo que necesitamos es un privilegio, pero el agradecido no necesita privilegios para servir al Señor. Sabe que necesita servirle, porque allá en el mundo de pecado hay gente que se está muriendo. Y usted sabe, si vive el Evangelio, tiene que llevar este Evangelio por todas partes, por todo el mundo. Hay trabajo para ustedes, hermanas, hay trabajo para nosotros, hermanos, pero debemos de levantarnos, debemos de dejar la pereza, porque eso es lo que está pasando ahora. Gente perezosa que le decían que él quiere, solo bostezando en los cultos y no creen que se le puede estando orando, porque si es orando que se le puede está bien, pero a veces, muchas veces perdiendo el tiempo, y cuando viene a este lugar todavía lo viene a perder. No, Dios necesita, hermano, obreros en su obra, despiertos, no perezosos, sino diligentes en su obra. Aleluya, diligentes en su obra. Pero ¿qué es lo que abunda ahora con la gente perezosa? Solo gente perezosa. Hermanito, le vamos a negar este privilegio. Ay, yo no creo que pueda hacerlo. Solo gente así, como que el servirle es al pastor, como que el servirle es para agradar a un hermano. No, nuestro servicio es para agradar
al Dios del cielo. Y con esto nosotros le demostramos que estamos agradecidos por lo que Él hizo por nosotros. No es así, hermano. No está agradecido usted por lo que Dios hizo y porque está sentado entonces y no sirve en la obra. Debemos de servir, debemos de servir. Todos somos útiles en la obra del Señor. Pablo le dijo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahí le dijo Pablo que hay algunos que reciben diferentes talentos. Hay algunos que reciben un talento de cantar. Hay algunos que reciben el talento de predicar, de orar, de ayunar. No sé cuánto tiene ese talento. El de ayunar creo que tanto tiene, ¿verdad? Hay muchos hermanos que tenemos diferentes talentos y todos nosotros los que tengamos dispongámoslos para la obra. Pero hay gente con capacidades sentada en una silla solo vigilando, solo el espectador, a ver cómo le sale a este, a ver cómo desarrolla el culto, a ver cómo predica. Predica tú también, sigue el Señor tú también. Necesitamos obreros en la obra, necesitamos obreros en la obra, necesitamos gente que se levante con deseo de servir. Necesitamos hermanos también con deseo de servir. Aleluya. Pero ¿qué está pasando ahora? Solo Teresa más. Solo doña Teresa se apodera de nosotros. Porque no queremos servir. Y hay trabajo abundante. Hay trabajo abundante. Y no solo para el pastor, no solo para los ministros. Si usted es miembro de esta iglesia, usted tiene trabajo, mi hermano. Usted tiene trabajo, mi hermana. Y debemos de hacer ese trabajo. Pero como a veces nosotros queremos hacer algo, pero que nos feliciten. Queremos hacer algo, pero nos gusta que nos aplaudan. Y cuando no nos aplaudan, nos vamos desconsolados para la casa sin ganas de seguir sirviendo. Pero el que le sirve a Dios no busca aplausos. El que sirve a Dios no busca títulos, porque sabe que lo mejor le espera a él el reino de los cielos. Porque eso es lo maravilloso. Que acá yo no tengo ni un centavo por servirle al Señor. No importa, mi hermano. La Biblia dice que todo lo que hacemos en la obra del Señor, dice Jesús, dice Dios, que no es en vano. Lo que usted y yo hacemos en la obra es para Dios y no es en vano. Pero ni aún así queremos servir en la obra. Nosotros queremos llegar al cielo y disfrutar de eso maravilloso que Cristo nos ha prometido, pero esforzarnos en la obra ninguno quiere. Nadie. Servir a Dios no quiere. Gente con 10, 15 años en el evangelio y no se bautiza. No quiere arreglar su vida con Dios. Vendrá el rapto de la iglesia y se va a quedar con la intención de arreglarse cuando el tiempo lo tiene ahora para arreglar su vida delante de Dios. Porque debemos de arreglarnos ahora, hermano. Debemos de arreglarnos para trabajar en la obra del Señor, para trabajar con gozo, para trabajar con pasión, no hacerlo con murmuración, no hacerlo con arrogancia, sino con humildad, con el corazón, para la gloria de nuestro Dios. Necesitamos gente con diligencia en la obra de Dios, gente despierta, hermano. Aquí Pablo decía, fervientes en espíritu. Y un hermano que es ferviente en el espíritu anda activo, hermanos. Anda con deseos, no hay que hacer, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Allá anda activo porque quiere agradar al Señor, porque quiere servirle a Dios. Y es que toda persona que en verdad ama a Dios se le echa de ver, mi hermano. Porque a veces nosotros decimos, yo amo a mi Dios, yo lo amo tanto, pero a veces no lo demostramos. Porque ¿cómo podemos demostrar que usted y yo amamos a Dios? Es obedeciendo su palabra. Porque Dios dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros amamos a Dios, estaremos dispuestos a servirle. Sea en lo que sea, estaremos dispuestos a servirle. Sea lo que sea, hermana, yo sé que va a estar dispuesta a servirle. Sea lo que sea, hermano, yo sé que estaremos dispuestos a servirle. ¿Cuántos estamos dispuestos a servirle a la obra de Dios? Es lo que requiere diligencia, no perezosos. Voltea a ver que quedó la para, a ver si lo ve perezoso.
pido película en el nombre del Señor. Un película suave. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al alcalde, sirviendo al Señor, sirviendo al Señor. ¿Cuántos estamos sirviendo al Señor? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Si Dios no nos pide tanto, lo que Él quiere es que nosotros obedezcamos su palabra y le sintamos. Porque Dios necesita gente con deseos de trabajar. Hay gente que se está perdiendo en el mundo, jovencitos a temprana edad por un exceso de drogas, se están muriendo. Y usted y yo muchas veces hemos tenido una oportunidad de hablar del Evangelio y no lo hemos hecho. ¿Cree usted que no hay trabajo en la obra del Señor? ¡Claro que sí! Porque así como Dios nos ha salvado, Dios quiere salvar a la demás gente también. Pero yo no sé por qué somos perezosos para hablar del Evangelio. Es cuando más con más libertad tenemos que hablar. Porque aquí no vamos a ir a buscar a los amigos para que vayan a predicar a los otros amigos. No, somos nosotros los que tenemos que predicar esta palabra. Somos nosotros los que tenemos que trabajar en la obra del Señor. O dígame usted, ¿cómo vamos a ir a buscar una amiga para que venga a mover el templo? ¿Cómo vamos a ir a buscar un amigo para que dirija un culto? No, somos nosotros los que tenemos que hacerlo. O sea, pues los agradecidos, son los agradecidos los que tienen que servirle al Señor. Porque en eso se caracteriza una persona agradecida, en que sirve al Señor. Cuando usted ve a un hermano que anda en una cosa y otra, es porque está agradecido. Pero no hay que allá de las hermanas también. En todo anda metido ese hermano. En todo anda metido ese hermano. Y no hace nada ella. Dele gracias a Dios que hay gente todavía activa en la obra del Señor. Y eso también debe limitarlo a usted, de servir, de ver en qué podemos ayudar. Pero no queremos eso nosotros. Hoy la pereza se ha apoderado de nosotros. Y hermanos, hasta tenemos pereza hasta para venir a los cultos, imagínese usted. Y me va a disculpar lo que voy a decir, pero nosotros no debemos de acostumbrarnos a venir tarde a los cultos. Porque hay una hora establecida, hermanos. ¿A qué hora es el culto? A las 1:30. Y con todo respeto, porque hay hermanos que vienen como a las 2:30, a las 2 de la tarde. Y podemos decir, hay cosas que pasan, hay atrasos, hay compromisos muchas veces, pero se les puede perdonar 1, 2 o 3 veces. Pero ya, hermanos, de costumbre eso no se puede, porque a Dios se le presenta el culto por completo. Alabado sea Dios. A Dios se le presenta lo bueno, hermano. Cuando alguien es dirigente, aquí está en el culto, quizás haya tuvo un problema en la casa, pero como sea, se viene y dice, yo voy a alabar a mi rey. ¿Cuántos van a venir a alabar al rey esta tarde? Pero a veces hasta para eso somos perezosos. No tiene ningún privilegio en la iglesia, pero viene hasta tarde el culto. Y de 15, de 16, de 20 años en el Evangelio. Y con todo respeto, no creo que me vaya a hablar a usted. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Hasta para eso se nos ha apoderado la pereza. Hasta para eso ya cuesta cuando ya son las 1 y se acerca la hora del culto. Hay algo ahí que nos está deteniendo y no sentimos el deseo de estar en los cultos. Cuando a veces tenemos el tiempo hasta venir una media hora antes para venir a buscar de la presencia del Señor y decirle, Señor, yo quiero estar en ese culto bendecido. Yo quiero alabarte con mi corazón, porque cuando nosotros venimos a este lugar, venimos con un solo propósito, y con ese propósito usted tiene que salir de su casa, no con otro propósito, sino de venir a exaltar y glorificar el nombre de Dios, porque el nombre del Señor es poder, y solo Dios merece nuestra alabanza y la gloria para Él. Pero estamos siendo perezosos nosotros. Fíjense, hermanos, que tienen la bendición sin tanto compromiso, y ni aún así no recogen ni una bolsita después del culto. Que puede ver ahí que hay una bolsita, nada, no busca por limpiar. Bueno, las hermanas les toca la limpieza, ellas tienen que barrer. No, él no siente de hacer nada. Esa es una gente negligente. Lo contrario de lo que estamos hablando. Esa es una persona que todo lo hace con pereza. Que nadie viene a la iglesia, pero gloria a Dios, porque si todavía viene, todavía hay esperanza que Dios lo transforme. Todavía hay esperanza que Dios lo cambie cuando Él se deje cambiar.
Porque puede estar viniendo una y otra vez a la iglesia, pero el que no le da la espalda al Señor nunca va a cambiar esa vida. Siempre va a venir perezoso. Siempre va a estar ahí que lo sirvan a usted y no servir a usted. Aleluya. Porque alguien que nos dio ejemplo para servir fue nuestro Señor Jesucristo. Imagínense que él merecía que le sirvieran a él. Era un hijo de Dios. Pero él no hizo eso, sino que él sirvió. Él le sirvió. Pero nosotros no, eso no queremos. Queremos que nos sirvan el plato, pero nosotros no queremos servir. Pero el cristiano agradecido lo que más le encanta es servir. ¿Verdad que sí? Al cristiano agradecido, al cristiano que ama a Dios con el corazón, lo que más le encanta es servir, porque eso caracterizó a Jesús, el servicio. En servir a los demás, en hacer cosas maravillosas por los demás. Eso debemos de hablar nosotros. Servir en la obra del Señor. Hacer lo que se pueda. Hacer lo que se pueda en la obra de Dios con el corazón. Con convicción, hermano. Con pasión. Si antes usted se desgarraba por el mundo y hacía lo que quería y se esforzaba tanto, y no digamos ahora en la obra del Señor. Si antes usted oraba a Satanás y ese no lo recompensaba en nada, sino que lo andaba todo moreteado, toda moreteada, lo andaba la hermana, pero ella andaba y que sea toda revoltada, pero ella andaba sirviendo a Satanás. Pero ahora en la obra del Señor, mire el Señor cómo nos tiene. ¿Cree usted que Dios no se merece que nosotros le sirvamos? Él merece que nosotros le sirvamos. Él merece que usted y yo le sirvamos. Él merece, hermanos. Debemos de deshacernos de la pereza. Pero ¿cómo se va a deshacer de la pereza quien ni orar le gusta al hermano? Ni orar le gusta al hermano y quiere venir encendido a los cultos. ¿Cómo, mi hermano? No, así no se va la pereza. Se va cuando usted busca al Señor con el corazón. Cuando usted ama a Dios con el corazón, así se va. Y sabe esa doña Teresa que no puede estar en usted, porque cuando hay un cristiano diligente, ese cristiano viene con esfuerzo, hermano, aunque cansado quizás de su trabajo, aunque cansado quizás de los problemas o los afanes de esta vida, pero viene con deseo de servir y dice: ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? De esa gente necesita Dios, de esa gente necesita Dios, dispuesta para servir en su obra. Esa gente necesita el Señor. Dice: en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Había un hombre que tenía unos siervos y decidió salir de ese lugar, de esa viña, y habían 3 siervos ahí, y cuando él salió les dejó unos talentos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio solamente 1 talento. Y él se fue, y al que le habían entregado 5 talentos se esforzó y luchó por tener otros 5 talentos y los logró. El que le dieron 2 talentos, este también luchó, se esforzó para poder obtener otros 2 talentos y los obtuvo. Pero el problema es que al que le dieron 1 talento, ese no hizo lo que los otros hicieron, sino que lo que él hizo, lo más fácil que a usted o a nosotros nos puede parecer, enterrarlo. Eso es lo que hizo aquel siervo malo, porque así le dijo el Señor cuando regresó. Lo que hizo fue enterrarlo. ¿Verdad que nada cuesta estar inquietecito, sin hacer ningún ruido? Nada. Entonces aquel dijo: vamos a dejarle más bien enterrarlo. Y más que solo uno me dio el grosero, lo voy a enterrar mejor. Y lo enterró. Cuando vino el dueño de ellos, le preguntó a aquel que tenía los 5 talentos, y le dijo: sí, señor, aquí los tengo y tengo 5 más. Y le dijo: bien, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor.
Siguió con el segundo. Le habían dado 2. ¿A ti cómo te fue? Bien, Señor. Gané otros 2 más. Tengo 4. Aleluya. Y le digo, bien, 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 buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y llegó el último. Cuando ya llegó de aquí, las cosas cambiaron. Porque yo me imagino que hasta la cara la tenía diferente, así como que la tiene que le quedó la plata. Y le preguntó, ¿y tu talento qué pasó? No, Señor, yo me enterré. ¿Cuánta gente es lo que más viene, sabe? Enterrar el talento que Dios le ha dado. Aquí hay gente sentada en esa silla llena de talentos. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Oh, ven la gloria de Dios esta tarde. Aquí hay gente con dones. Y sale de la sombra. Aquí hay gente que cuando ora Satanás retrocede. Aquí hay gente que cuando dobla sus rodillas, el poder de la tiniebla retrocede. Oh, Saquita, vaya, alaba, soja, alaba, saya. Y lo que Satanás siempre procura es que tú tengas enterrado ese talento. Pero hoy desentiérralo y sácalo para trabajarlo en la obra del Señor. Dios te necesita en la obra. Y alabanza, quita, manso, palabra sana. Desentierra ese talento en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre del Cordero. Aquí hay gente que cuando levanta sus manos, los poderes de la tiniebla retroceden. Aquí hay gente que cuando dice su gloria a Dios, las tinieblas se estremecen. Aquí hay gente llena de talentos. Aquí hay adoradores en espíritu y en verdad. Despierta ese talento ahora. Saca lo que tiene para Dios. Saca lo que tiene para Dios. Póngase de pie. Póngase de pie. Póngase de pie. Saca lo que tiene para Dios. Tú sabes lo que Dios te entregó. Tú sabes lo que Dios puso en tus manos. Y desde el día que tú viniste al evangelio dijiste, oh, aquí en esto es que me necesita el Señor. La pregunta es, ¿estás trabajando en eso? Y si no lo estás haciendo, pídele a Dios que te ayude para desenterrar ese talento y lo trabajes para su gloria. Con su propia palabra platique con Dios y hable con Él y desarrolle ese talento. No lo tenga más hundido. Dios necesita que tú le energices. Dios necesita que lo trabaje. Aquí hay hermanos que sueñan sueños espirituales. Aquí hay hermanos que ven visiones. Y aquí hay hermanos que también las miraban y hoy ya no las pueden ver. Aquí hay hermanos que antes pasaban en el espíritu y hoy ya no lo pueden hacer. Aquí hay hermanos que danzaban en el espíritu y hoy no lo pueden hacer. Porque el adversario lo que se propone siempre es hundir ese talento que Él te ha dado. Pero hoy es necesario que lo dispongamos para el servicio del Señor. Es necesario que lo dispongamos para el servicio del Señor. Para el servicio del Señor. Y hacerlo con todo el corazón. Hacerlo con todo el corazón. Dios no quiere ver gente perezosa en los cultos. Yo me imagino la cara de Dios al ver a los hermanos todos tristes, divagando en los cultos. Cuando usted sabe que cuando viene un culto, viene a pelear una batalla. Las obras de las tinieblas se proponen para poner sueño en su vida, para poner discordia, para que usted se desconcentre y no haga la obra de Dios. Por eso debe venir dispuesto. Y si viene un problema, libértese para Dios y reviente las cadenas. Puede sentarse esta tarde.
diligentes en la obra de Dios. Tengo un llamado poderoso de parte de Dios. Aquí hay gente que usted al verlo ni parece, pero Dios ha depositado algo glorioso en ellos. Pero ¿por qué no se ve? Porque ellos no buscan de Dios. Cuando Dios les dice buscame, cuando Dios le dice ayuda para que tú desarrolles lo que yo te he dado, no lo quiere hacer. Y así, ¿cuánto vamos a entender para qué Dios nos llamó? A todos Dios nos llamó con un propósito. Y no solamente para estar pasando el rato en la iglesia, sino para llevar este evangelio. Hubo gente, los primeros cristianos sufrieron y sirvieron a Dios con amor. Quizás llegaban a algunos lugares donde ni agua le daban, pero él llevaba el mensaje. Pablo muchas veces la recompensa que le daban era soltarlo. Y así servía con amor. ¿Cuántos de ustedes no han soltado por servir en la obra del Señor? Al contrario, aquí en la iglesia nos felicitan a nosotros y con más alegría debemos de hacerlo. Dios necesita obreros en su obra, hermano. Es triste ver cuando a veces se dice culto evangelístico y bueno, se dice que se necesitan hermanos para organizar. No hay uno con disponibilidad. No hay uno con tiempo para ir a evangelizar. Es triste lo que se ve ahora. Y lo más doloroso, gente con cargos en el evangelio, ni así se ven en los servicios al Señor. Es triste eso. Debe de entender usted, con cargos o sin cargos, debemos de hacer la obra del Señor. Diligentes en la obra quiere el Señor. Hasta acá con el mensaje. Que Dios los bendiga a todos en esta tarde. Gloria sea a Dios. La gloria, la honra, se la damos al Señor.